Aquí recién Leandro nos estaba dando una primicia, que Cristina Fernández de Kirchner, que presentó su libro, sinceramente, que dicen que la culpan inclusive de una parte de la desconfianza de esta semana, se reunió con parte del Círculo Rojo. Sí, ¿Qué le preguntaron los empresarios? Hay tres preguntas básicas. La primera, que es la pregunta que se hace todo el mundo, en el caso de un hipotético triunfo de la expresidenta, si volvería el cepo cambiario. Esa es la mayor duda, porque en realidad vos tenés un problema serio de dólares, que hoy hay una tapa de un diario, creo que es el diario BAE, que habla del regreso o que el gobierno analiza volver a poner retenciones en alguna parte. Eso quiere decir que vos necesitas recaudar más. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué pasaría con funcionarios que hoy están presos, si volverían, los funcionarios presos por corrupción, y los que no están presos, como el caso de Moreno, qué rol tendrían dentro de un hipotético nuevo gobierno de Cristina? Y la tercera es reforma impositiva y qué es lo que va a hacer con el mercado interno. ¿Qué es lo que le responde a priori? Hay mucha reserva respecto a eso, porque si vos lo ves a Kicillof, que es como el emisario de la expresidenta, lo que hace es guardarse datos para no revelar nada antes de la campaña. Obviamente hay un problema que el kirchnerismo no puede prometer, que es como no hay dinero, no hay plata, digamos, va a tener que ser el próximo un gobierno de transición. Claramente, sea Cristina, sea Lavagna, sea Massa, sea un nuevo gobierno de Cambiemos. Por eso también la figura de Macri entra en conflicto en esto, digamos. Vos ya tenés una crisis política, recién hablábamos, Ariel decía, digamos, el dato más importante es que vos tenés acá una crisis política. No tenés una crisis económica, tenés una crisis política de credibilidad, y donde después de 3 años de gobierno, el gobierno está en una situación inferior ante la oposición que la que estaba en 2015. Entonces, esa tensión te va a generar de acá a octubre problemas serios en la economía. Esta semana hablaba con gente del Ministerio de la Economía y ellos apuestan a el factor Cristina, que va a ser el periodo muy turbulento hasta octubre, pero que en la segunda vuelta, en octubre, le va a permitir un triunfo. Eso la verdad, al gobierno. A Macri. Al gobierno. Eso es una apuesta de mucho riesgo, porque ya tenés una economía muy crítica, y si vos la llevás así por 6, 7 meses más, lo más probable es que la inflación se te dispare. Cuando haya un aumento nuevo de las naftas, la inflación va a seguir en 4, 3, durante varios meses. Va a tener una inflación, por lo menos, el más conservador te dice el 40%. A ver. Yo no creo que por lo menos el empresariado PYME se suicide de vuelta. Y volver a votar un proyecto político como este es definitivamente suicidarte, es pegarte un tiro en el pie otra vez y es plantearte un país sin industria. Y está bien, bueno, será un país para 23 millones de habitantes, en el cual la industria queda fuera. Está bien, si ese es el país que gana, pero yo hoy no veo al empresariado PYME ni a los trabajadores pegándose un tiro en el pie, suicidándose y votando un proyecto que no los incluye. Me parece que la experiencia ya se hizo. Yo soy convencional nacional de la Unión Cívica Vos sos radical, sí. Y me toca coordinar la Comisión de Economía. Viste que se habla de que Lustó puede acompañar a Macri también, ¿no? A Macri Vidal también. A Vidal. El Círculo Rojo dicen que plantea la fórmula Vidal-Lustó. ¿Pero para la Nación o para la provincia? No, para Nación, obviamente. Eso es el Círculo Rojo. Algunos dicen que le han puesto fecha, 15 días o 20 días. Lo de Lustó no estaría tan seguro. Bueno, yo espero que no. Yo espero directamente que no. No estaría tan seguro. Yo espero que vaya como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Esto es otra cosa. Pero a lo que voy, en línea con lo que hablaban ellos, es obvio de que esto que planteaba la señora, no se le puede decir que al día siguiente de la elección esto va a estar resuelto, lo que vos preguntabas. ¿Por qué? En el momento que entramos al stand-by, nosotros dijimos explícitamente las 3 consecuencias que iban a ocurrir. Stand-by es el acuerdo con el fondo. Claro, hace un año. Claro. Decíamos explícitamente, el primer punto, bajar el salario real, pasamos de primero en Latinoamérica a 7º. El segundo, una tremenda recesión, y el tercero, la desocupación. En el caso de la recesión, el debate era, le vendieron al presidente que iba a ser una B corta, es decir, el debate era cuánto era la profundidad de la caída del nivel de actividad y en cuánto se reaccionaba. Nosotros dijimos de entrada que el problema era el tamaño de la L, es decir, cuánto iba a ser el nivel de caída, y algunos ponen en duda que hayamos tocado fondo todavía, con lo cual puede haber más caída, y el largo de la duración, que es lo que implica que a la señora no le podamos decir que cuando cambiemos. Entonces, lo que hay que... Acá la única posibilidad es hacer una gran convocatoria, y en la línea de lo que se hablaba, ayer se reunió la gente del GEN, el radicalismo lógicamente opositor, Socialismo Santa Fe. y el Socialismo de Santa Fe, para plantear una convocatoria de emergencia para ver cómo se llega a la elección. Porque lo que está en debate es esto, si hay explosión social o no, lo que decía él, el autor del libro, ¿no? Iván, ¿Macri puede recuperar la credibilidad de acá hasta octubre? Bueno, creo que
no sé si la puede recuperar, pero claramente es cierto que la tiene muy, muy caída por el piso, ¿no? En este sentido te diría que si bien es cierto que parte de la crisis es política, como decía Leandro, es política porque el gobierno no tiene credibilidad y porque la alternativa que parecería tener más votos es radical de izquierda, digamos, populista de izquierda, eso no te genera unas buenas perspectivas para adelante. Ahora, también la crisis es económica, o sea, acá hay una deuda que hay que ver quién la paga, tenés al Fondo Monetario, tenés una situación de ajuste, hay una inflación que no cede, el gobierno promete cosas que no se cumplen, el Banco Central cambia sus reglas de manera muy sistemática, se transforma en impredecible, entonces tenés una pata política sin duda, pesa un montón, pero las cuestiones económicas están ahí, los desequilibrios están ahí y eso te pasa factura siempre. Última reflexión. Sí, coincido que me parece que acá el tema que la dinámica que viene va a estar muy conjugada con la economía y con la política, donde me parece que vamos a entrar en una espiral muy delicada que se va a parecer mucho más que al 2001, me parece a 1989, donde el miedo a que gane al peronismo va a alentar realmente corridas cambiarias y bancarias muy agresivas, porque aparte el final del sendero es muy oscuro, no solo por el miedo al default o a los saltos del dólar, sino, por ejemplo, algo que no se discute en la agenda económica, pero es un problema que va a tener cualquier gobierno, es qué hacer, por ejemplo, con las LELIQs. Me parece que eso va derecho, hay dos alternativas, a un plan Bonex o a una hiperinflación inducida. A ver, No, yo creo que hay gente que está descontando algo que puede pasar y creo que la elección del domingo en Santa Fe puede y ser la de Mendoza, no un olvidemos. adelanto. La de Pero la de Mendoza. Santa Fe y la de Córdoba creo que puede ser un adelanto. Yo creo que pueden llegar, cambiemos, a salir terceros. Es decir, que no se puede descartar eso. Que Cuarto. la pelea sea entre Lavagna y otra. Pero si está primero porque seguramente realmente lo dan como Bonfatti, descartado. Yo creo que- Perotti, después Bielsa y cuarto No, Corral. pero yo digo a nivel nacional. Yo creo que cambiar, hay sí, que pues, descartar la posibilidad Sí, o incluso que no se dé presenten. una interna entre Lavagna o Massa y otra, el Frente para la Victoria. Solo coincidimos en Porque esa realmente este lectura. nivel de caída puede terminar una explosión que no se sabe. Cada día usted mira el dólar y no se sabe Claro. dónde va. Mariano, hay Sí. 1 millón de millones de pesos. ¿Sí? El problema en la Argentina es uno. Una serie de coyunturas raras, complejas, divertidísimas de analizar, nos llevaron a que hoy en el Banco Central, acá en el microcentro porteño, están durmiendo la mona así sin usarse 1 millón de millones de pesos, que son el ahorro de todas las personas, empresas, más los que vienen a jugar de afuera con el famoso carry trade, que es esto de que hago la tasa y, digamos, vendo dólares y después los compro. Sí. Bien. El punto es el siguiente. Vos antes decías, ¿alguien tiene la estatura moral para manejar la Argentina? Si manejar la Argentina es los semáforos de las esquinas, ¿sí? Los hospitales, digamos, las cuestiones de la infraestructura básica, la verdad que nadie es tan malo y nadie es tan bueno y lo puede manejar cualquiera. Ahora, lo que tenemos que entender es que lo que nadie más tiene que manejar son 1.000 millones, perdón, 1 millón de millones de pesos de los argentinos, y eso se resuelve fácil. Ese billón de pesos son 500.000 créditos de 50.000 dólares. ¿Sí? No Bien. es una locura, perdóname. Cuando vos te estás preguntando qué es lo que pasa en la Argentina es, si le sacamos al Banco Central la guita de los argentinos, ya le dejamos, digamos, de pedir que emita guita al cohete para pagar déficit. Si ahora le impedimos emitir guita para pagar tasa, y vos esa guita que está a crédito se la das al pueblo para producir, no para consumir. Porque ojo muchachos, que acá antes decían quién compró dólares la última semana. Todos compramos dólares. Y en la Argentina hablas por celular y estás comprando dólares. Dejémonos de, digamos, Bien. dejémonos de jorobar con eso de que el consumo... Está claro, está claro. Bueno, antes de ir a la próxima nota, Leandro, te jugás, faltan menos de 2 meses para el 22 de junio. ¿Vidal está descartada como Sí, candidata? está descartado. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. El gobierno está totalmente consustanciado con Macri. A ver, una candidatura de Vidal además terminaría reformando toda la estructura actual que tiene el PRO dentro del gobierno. Digamos. Marcos Peña debería tener otra función. Digamos. Hay un esquema de tensión que eso no lo permitiría. A mí me parece que es más una idea que hay de renovación, de que con Macri parece la cosa no funcionar y que se necesita otro, pero la verdad que
a esta altura que después, en 2 meses, vuelvan a decir que Vidal sea candidata, igualmente si vos ves encuestas políticas, ya hay encuestas que te están diciendo que a esta altura cambiar de caballo a mitad del río tampoco te llevaría a un lugar muy reconfortante. Sí. No, un detalle que además, y por lo menos para las pymes, lo que ha sucedido en la provincia, Vidal es Macri. Que no quepa ninguna duda de eso, porque si no, uno va a estar confundiendo y confundiendo a los empresarios, a los trabajadores. Vidal es Macri y continúa estas políticas. Por eso digo, esto además no es cierto que sería un cambio para los problemas que están sucediendo, ¿no? ¿Ponce? No, yo creo que vamos marchando hacia una definición que a mi juicio tiene, como bien decía él, un hito que es Córdoba. En Córdoba gana Schiaretti y esa misma noche Schiaretti dice que el modelo que ha triunfado en Córdoba es el que quiere llevar Labaña a nivel nacional. Dicen que es escapado Schiaretti, ¿no? Que podría ser también candidato, ¿no? No, porque está mal de salud. Está mal de salud. Yo soy muy amigo del gringo como era amigo del gallego de la Sota. Ajá. Por eso me indignó lo que hizo Carrió en Córdoba. Me indignó. Pero voy al hecho. Esa noche se va a anunciar claramente el lanzamiento de Labaña. De hecho, Schiaretti le pide a Labaña que no largue antes, que no se forme la mesa nacional con Pichetto, Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Lipsi, etcétera, porque quiere tener el triunfo en Santa Fe y quiere sobre todo tener el triunfo en ¿Y a Córdoba. Massa dónde lo ubican? Es un problemita entre bueno. los amigos, pero yo creo que Massa termina en la provincia de Buenos Aires. Esta es mi lectura.